Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero. Una, dos, tres. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Revelati. Estamos en el capítulo de neurología y vamos a hablar ahora de las enfermedades por alteración de la mielina. Ya acá obviamente vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Siempre les digo la esclerosis múltiple, no confundir con la esclerosis sistémica, la esclerodermia o esclerosis sistémica, que es otra cosa, es una enfermedad reumatológica. Esta es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica típicamente desmielinizante, de origen autoinmune, que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central, ¿no? Por eso se dice que, obviamente, los afectados son los oligodendrocitos, las células del sistema nervioso central que producen la mielina, ¿no? Es una enfermedad típicamente caracterizada por un ciclo de brotes remisiones de manera y que ocasiona incapacitancia, ¿no? Se dice que incluso es la segunda causa de discapacidad en pacientes jóvenes, ¿no? Luego de los accidentes, obviamente, ¿no? La esclerosis múltiple, ¿ok? Epidemiología, más o menos una prevalencia de 1 en cada 100.000 habitantes, eso es en la zona ecuatorial, y esto aumenta de 80 a 100.000, por eso se dice que está relacionada más que todo a los nórdicos, ¿no? Los vikingos. Norte de Europa de 80 a 100.000 habitantes, ¿no? Los niños 0,3 a 0,4% de los casos, es muy rarísimo que se presente a esta edad. Y la mayor cantidad de pacientes inicia la enfermedad de 20 a 40 años. Es un adulto muy joven, ¿verdad? Se inicia un paciente joven. Más que todo afecta en este caso a las mujeres, de 3 a 1, más frecuente en mujeres jóvenes. Y se relacionó, sí, algunos aspectos genéticos, sobre todo al HLA-DR2, DR3, DQ, y al HLA-B7 y A3, pero sobre todo al HLA-DR2, ¿no? Genéticamente relacionado a los pacientes con HLA-DR2. La etiopatogenia no está obviamente bien elucidada, pero sí se sabe pues que es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? En el cual existe, como les digo, una lesión, ataque a los oligodendrocitos. Es por este motivo que no suele manifestarse a nivel del sistema nervioso periférico, solamente a nivel del sistema nervioso central. ¿Existen algunos factores disparadores? Sí, al parecer algunas infecciones virales pueden disparar esto, algunos, por ejemplo, Epstein-Barr o citomegalovirus. Algunos factores hormonales, el embarazo, o mujeres también, pues se ha visto que mayormente mujeres, ¿no? Traumatismos pueden desencadenar aparentemente la esclerosis múltiple, ¿no? Como vemos acá, la esclerosis múltiple entonces aparentemente es una combinación de muchos factores, ¿no? Hay factores de riesgo, como les he dicho, que está ligado a algunas infecciones, como la infección del virus de Epstein-Barr, la deficiencia de vitamina D, a veces el fumar mismo, ¿no? En latitudes, como les digo, altas, bien latitudes altas. Eso está, digamos, predispuesto por algunos factores, digamos, protectores, ¿no? Hay unos factores protectores, pero hay unos factores de riesgo más bien genéticos, ¿no? Como les digo, que son factores inamovibles, ¿no? En este caso tenemos que hablar del sexo femenino, de historia genética, con el HLA-DR2 sobre todo, ¿no? Y en cuanto a la, digamos ya el desencadenante, ¿no? De la misma enfermedad, pues, como les digo, la exposición a virus Epstein-Barr y el cigarrillo, parece que también tiene que ver con algunos tipos, no solamente de inicio, sino también de desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, se sugiere que tendremos que, en todo caso, tratar de disminuir estos factores, ¿no? La exposición a virus Epstein-Barr o fumar, ¿no? Entonces, el paciente inicialmente, como les digo, basado en todo este tipo de antecedentes y expuesto a ciertos factores de riesgo, empieza a desarrollar la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad típicamente que vuelve a y recurrente, vuelve el paciente a presentar los episodios, digamos, de ataques, de pérdida de fuerza muscular, de hipostesia, etcétera, y el paciente lamentablemente poco a poco pues va a decayendo, ¿no? De su enfermedad. Como hemos dicho, existen áreas de desmielinización que frecuentemente es periventricular, ¿ya? Entonces le dicen cuál es el área de desmielinización o qué área del encéfalo está más afectada, justamente la que está alrededor de los ventrículos, son los que mayormente tienen afección, ¿no? Luego también el área subpial y del tronco encefálico, ¿no? Con también algún tipo de importancia del nervio óptico, ¿no? Los afectados son los oligodendrocitos y hemos dicho que no afecta al sistema nervioso periférico. Existían criterios antiguos, ¿no? Los llamados criterios de Poster de 1983, ¿no? Para el diagnóstico de esclerosis. En este caso hablaban de esclerosis múltiple definitiva apoyada en la clínica, ¿no? ¿Cómo era esclerosis múltiple apoyada en la clínica? Sí presentaba al paciente dos episodios de la enfermedad y evidencia de dos lesiones separadas. Lesiones separadas quiere decir
que en dos partes distintas del sistema nervioso central hay lesiones. Por ejemplo, en la parte periventricular de un lado y en el tronco cefálico en otra parte. Esas es lesiones separadas, ¿no? Eso tiene que existir para hablar de esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es tanto importante la separación tanto temporal como espacial. Espacial, lesiones separadas, temporal, en diversos episodios a lo largo del tiempo, ¿no? Un ataque y posteriormente otro. La esclerosis múltiple definitiva, pero apoyada en laboratorio, dos episodios y evidencia clínica o paraclínica de una lesión, más presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Bandas oligoclonales o inmunoglobulinaje en líquido cefalorraquídeo. Esto me hablaría obviamente de la presencia de autoinmunidad en el sistema nervioso central, ¿no? Un episodio más evidencia de dos lesiones y presencia de bandas oligoclonales o aumento de inmunoglobulina G en líquido cefalorraquídeo. Un episodio solamente y evidencia clínica de una lesión y paraclínica de otra diferente más bandas oligoclonales de IgG, ¿no? La esclerosis múltiple probable apoyada en clínica es un paciente que presenta dos episodios de ataques y evidencia de una lesión. Un episodio y evidencia de dos lesiones o un episodio y evidencia clínica de una lesión y paraclínica de otra. Sin, digamos, presencia, pues, ¿no? De inmunoglobulina G, líquido cefalorraquídeo, etc. La esclerosis múltiple probable, apoyada en laboratorio, sí, es dos episodios de la enfermedad más bandas oligoclonales o inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso, digamos, era más que todo, pues, imagínense el año 83, en el cual no había, pues, resonancia de manera tan amplia, etc. Prestaciones totalmente clínicas, ¿no? Ahora, si ustedes les preguntaran en general cómo es el diagnóstico de la esclerosis, ¿no? Múltiple, sí es cierto, la base es la clínica, ¿sí? Entonces, la clínica sigue siendo la base del diagnóstico, pero actualmente pues ya estamos apoyados por la resonancia magnética, que es el mejor examen, ¿no? Es el examen más sensible para esclerosis múltiple. O sea, la resonancia magnética realmente nos va a decir la zona en la cual hay una desmielinización. Obviamente, pues no siempre lo capta, pero es el examen más sensible, ¿ya? Y para ello le vamos a hablar ahora de los criterios de McDonald, ¿no? Los criterios de McDonald del año 2010, que ya considera también la presencia de resonancia magnética. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple según estos criterios? Bueno, mayor o igual a dos ataques, ¿no? Con evidencia objetiva clínica de dos lesiones diferentes, o evidencia clínica objetiva de una lesión con evidencia histórica razonable de un ataque anterior, ¿no? O sea, o bien el paciente tiene mayor o igual a dos ataques con evidencia objetiva clínica de dos lesiones, o en todo caso de una, pero con evidencia de un ataque anterior, ¿no? Otro tipo de criterio es la presencia de mayor o igual a dos ataques con evidencia clínica objetiva de una lesión. ¿Ya? En este caso tiene que haber una diseminación en el espacio demostrada con la resonancia, ¿no? Demostrada diseminación en el espacio mayor o igual a una lesión observada en la frecuencia T2, al menos de dos o cuatro regiones típicas de esclerosis múltiple. ¿Cuáles son esas regiones típicas? Pues son las regiones periventricular, yuxtacortical, infratentorial o de la médula espinal. Otro criterio puede ser la presencia de un ataque con evidencia clínica objetiva de mayor o igual a dos lesiones. ¿Cómo se hace esto? La presencia simultánea de lesiones, ¿no? Que capten y no capten gadolinium en una impresión T2, ¿no? Que se evidencia en la resonancia magnética, ¿no? Y respectiva del tiempo que hay entre escáner y escáner. Entonces, la resonancia magnética me sirve, como les digo, para determinar el tipo de lesión, el lugar de la lesión y también, no solamente para eso, sino también para saber el tiempo de la lesión. Como dice ahí, la lesión que capte gadolinio de sustancia de contraste se considera que es una lesión aguda, y la lesión que no capte sustancia de contraste se considera una lesión crónica. Entonces, miren, imagínense cómo la resonancia magnética me puede justamente dar en el blanco de las dos características de la esclerosis múltiple: la diseminación espacial, diferentes zonas, y la diseminación temporal, captadora de contraste o no captadora de contraste. Muy bien. Y aparte de esto, pues, ¿no? También existen, digamos, otro tipo de criterios ya, digamos, para pacientes que no se objetiva clínicamente. Porque es cierto que, bueno, tenemos que considerar que no siempre la esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza porque
Si bien es cierto, la resonancia medida para esto, es cierto que muchas lesiones en la resonancia magnética no se corresponden con la enfermedad clínica. O sea, un paciente puede tener un montón de lesiones y no ser clínica, y viceversa. Eso es la verdad, ¿no? Por eso tampoco es la resonancia del gol estándar en 100%. Por ejemplo, en un paciente que ha tenido un ataque y evidencia clínica de una lesión, ¿no? Un síndrome aislado clínicamente, necesitaría, pues, digamos, más compromiso de lesiones a nivel de T2, ¿no? Mayor o igual a la lesión T2, ¿no? Con al menos 2 o 4 lesiones típicas de esclerosis múltiple, ¿no? O presencia simultánea de lesiones que capten y no capten la dolencia, ¿no? Estos son los criterios más importantes para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son las formas clínicas de la esclerosis múltiple? Entonces, ustedes tienen que recordar acá que la forma más frecuente es la forma remitente recurrente. La forma remitente recurrente es una forma en la cual el paciente, digamos, está asintomático largo tiempo y presenta un brote de lesión, un ataque agudo, que suele dejar una cierta secuela. Entonces, el paciente está tranquilo, hace una lesión aguda y a veces deja secuela, lo cual, digamos, disminuye su capacidad de valía por sí mismo, ¿no? Luego tiene otra lesión que también disminuye su valía, pero otra vez el paciente está asintomático. Y así, esa es la forma remitente recurrente, 85% de casos. Existe también la forma primaria progresiva, quiere decir que de un inicio el paciente progresa hacia el deterioro neuronal. Existe la forma secundariamente progresiva, que si bien inicia el paciente con crisis remitentes, luego ya se hace progresiva, ¿no? Y la forma progresiva recurrente, pues es la, digamos, una de las peores, ¿no? En la cual el paciente tiene constantemente recurrencia y esto de acá se hace progresiva. Pero la más importante que ustedes quiero que recuerden es la forma remitente recurrente. ¿Cómo es el cuadro clínico de la esclerosis múltiple? Estos ataques de que hemos hablado, ¿no? Estos ataques se pueden dar ataque al estado general, puede ocasionar también síndrome piramidal con todas las manifestaciones que ya conocemos, síndromes frontales, síndromes cerebelosos e incluso trastornos psicoafectivos, ¿ya? Pero la mayor, digamos, la mayor frecuencia de signos, en este caso la esclerosis múltiple, tenemos que hablar, son principalmente manifestaciones sensitivas, tanto parestesias como hipoestesias. Ya, esto es lo más frecuente. Luego le sigue la neuritis óptica, ¿ya? Que es la neuritis óptica puede manifestarse, tiene varios grados, pero generalmente es un dolor ocular a la movilización que se acompaña de diversos grados de deterioro de vista. Puede ser visión borrosa, puede ser solamente alteraciones del color, hasta una amaurosis, ¿no? Suele ser generalmente unilateral. Ya, esa es la neuritis óptica. Aparte también el paciente puede tener también manifestaciones focales de pérdida de fuerza muscular que puede llegar incluso a la mielitis transversa. Entonces el paciente acá lamentablemente puede tener también alteraciones que le va a impedir, digamos, valerse por sí mismo, ¿no? Hay una variante también que se llama la enfermedad de Davis, que vamos a verla ahora más adelante. La triada de Charcot, ¿no? ¿Cuál es la triada de Charcot? Un paciente con esclerosis múltiple, hay muchas triadas de Charcot, pero la esclerosis múltiple se refiere a un paciente con temblor intencional o ataxia, acompañado de nistagmus o diplopia y disartre. ¿Ya? Esta triada de Charcot se puede presentar en algunos pacientes con esclerosis múltiple. ¿Ya? Pero lo más frecuente, como les digo, yendo de arriba hacia abajo, es hipoestesias, parestesias, luego la neuritis óptica y luego los trastornos de focalización. Muy pocos casos pueden hacer alguna vez en su evolución crisis convulsiva. El signo del dermita es un signo que se manifiesta como una descarga eléctrica, ¿no? Ocasionada justamente por el compromiso cervical. Obviamente se ven pacientes con esclerosis múltiple con compromiso cervical. Y el paciente puede ocasionar unas descargas eléctricas a nivel del cuello, ¿no? Entonces se llama el signo de Lermite. Otros casos el paciente puede progresar con una oftalmoplegia internuclear que le va a ocasionar diplopia, ¿no? Y los síntomas motores que ya hemos hablado. Como he dicho, el gol estándar, bueno, más que todo el gol estándar, digamos, la prueba más sensible para el diagnóstico en cuanto a imágenes, es la resonancia magnética. Te permite evaluar, como hemos dicho, ubicación y también situación temporal de las lesiones. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta es una resonancia magnética en la cual podemos ver el nervio óptico y acá vemos una zona de desmielinización en el nervio óptico. Esta es la zona más frecuente de presentación que les he hablado, la zona periventricular, acá es el ventrículo lateral, y vemos acá, miren ustedes cómo en la secuencia T2 se observa zonas de
desmielinización. Acá también podemos observar en el tronco cerebral zonas de desmielinización por la esclerosis múltiple. Ahora, ¿qué me va a importar en el líquido cefalorraquídeo? Como hemos dicho, en el líquido cefalorraquídeo podría existir una pielocitosis mononuclear, ¿ya? No polimorfo nuclear, sino mononuclear, a preferencia de linfocitos. Y como se dice en la patogenia de la esclerosis múltiple, aparentemente los linfocitos T son los que son más importantes. Obviamente esa pilocitosis va a ser no tantas células, menos de 50 células, y podríamos encontrar una hiperproteinorraquia leve. Otro hallazgo, digamos, un poco más específico, aunque no es patognomónico, es la presencia de bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo. Si bien es cierto, no es patognomónico, obviamente si en el examen les preguntan casi siempre, pues van a hablar de esclerosis múltiple, ¿ya? La presencia de bandas oligoclonales positivas. También podemos encontrar proteínas básicas de mielina y sobre todo un aumento de la inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aumento de la inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estos mayormente son los hallazgos en esclerosis múltiple. Ahora, obviamente, como les digo, no es patognomónico. Las bandas oligoclonales en general pueden presentarse en otro tipo de trastornos inflamatorios. Por ejemplo, en algunos tipos de vasculitis y también en el neurolúes, ¿no? O incluso infección del sistema nervioso central por VIH. ¿Ya? Entonces, no es patognomónico, pero yo sí les recomiendo que de todas maneras lo recuerden para esclerosis múltiple. El diagnóstico diferencial puede ser, como les he explicado, en neurolúes, una poliarteritis nodosa, enfermedad de Behçet, lupus eritematoso sistémico, etc. El tratamiento de la esclerosis múltiple. Acá el tratamiento mayormente es con interferón beta. ¿Ya? El interferón beta y el acetato de glatiramero, ¿no? Que es digamos, un agonista de la proteína básica, agonista de la proteína, un reemplazante, digamos, de la proteína básica de la mielina. ¿Ya? Cuando existen episodios agudos de esclerosis múltiple, sí se dice que, digamos, o sea, de convención se puede tratar con corticoides. Si son severos, se puede dar corticoides por vía intravenosa, metilprednisolona, hidrocortisona, etc. Si es un caso de un paciente con una crisis, lo ideal sería también ofrecerle como tratamiento de mantenimiento interferón beta, ya que es el tratamiento, digamos, más utilizado, que tiene cierta eficacia, pero lamentablemente también tengo que decirles que el interferón beta ocasiona resistencia. O sea, los pacientes que usan interferón posteriormente hacen tolerancia a resistencia al interferón beta, ¿no? El acetato de glatiramero también tiene resultados, digamos, controvertidos. Y también podremos utilizar acetropina, ¿no? Que es un inmunosupresor importantísimo, con efectos adversos pues tóxicos, como ustedes saben, también puede ocasionar a veces algún tipo de esterilidad, aplasia medular, pero la acetropina, digamos, controlada a bajas dosis con exámenes de hemograma y bioquímicos frecuentes, tampoco podemos utilizarla más o menos de manera segura. Ya se más o menos el tratamiento de esclerosis múltiple, y como les digo, en los estadios de ataques graves se considera sin mucha evidencia poder utilizar corticoides orales como parenterales, ¿no? Obviamente están algunos fármacos en segunda línea que están siendo, digamos, desarrollados, como el natalizumab, la mitoxantrona, que lamentablemente todavía no tenemos demasiados estudios como para tenerlos acá todavía, ¿no? Mayormente, como les digo, la mayor porcentaje de esclerosis múltiple, la progresiva recurrente, el tratamiento inicial entonces es con interferón beta subcutáneo, ¿no? Existen variedades también de interferones, ¿no? Interferón beta 1, subcutáneo, intramuscular. Casos de inicio agresivo están ya utilizando, como les digo, unos anticuerpos monoclonales como el natalizumab. Y si hay una ineficacia del tratamiento, obviamente está utilizado los anticuerpos monoclonales, ¿no? Luego los demás tipos de esclerosis múltiple, ¿no? La secundariamente progresiva con brotes y sin brotes, en algunos casos, por ejemplo, no, digamos, tenemos evidencia de algún tratamiento eficaz, ¿no? Ofrecemos la interferón beta, pero lamentablemente muchos pacientes no hay recuperación. En la esclerosis múltiple primariamente progresiva, lamentablemente no hay ningún tratamiento eficaz y el pronóstico del paciente es malo, ¿no? Por eso les digo que esta esclerosis múltiple justamente es una de las causas más importantes de invalidez de las personas jóvenes, ¿no? Acá tenemos un resumen de los principales. Eso como les digo, son los medicamentos últimos, que les doy un cuadro para que ustedes más o menos vean, ¿no?
La posología del tratamiento, ¿no? El laquinimod, un fármaco interesantísimo, ¿no? Que es un antiinflamatorio, disminuye la infiltración de linfocitos y macrófagos y también aparentemente es neuroprotector, ¿no? Aumentando el factor neurotrófico, ¿no? Inhibiendo también la actividad de las microglías que en todo caso serían lesivas en este caso, ¿no? Entre los anticuerpos monoclonales tengo que mencionarles, como les digo, el rituximab, es un anti-CD20 que está siendo utilizado mayormente en vasculitis, pero acá, digamos, todavía no tenemos un criterio muy evidente, ¿no? Se considera que más que todo el blanco es los linfocitos B, que juegan algún tipo de papel en la esclerosis múltiple. No es el más importante, pero algún tipo, ¿no? Daglizumab, conocido como Cenapax, también antagoniza los receptores IL-2 y se une a las unidades CD25. Viene de 150 miligramos y mayormente ese tipo de fármacos se utilizan cada 4 semanas o 4 cada semana, ¿no? Con resultados todavía lamentablemente no muy exitosos. Además del problema pues de los ataques, ya sea sensitivos, neuritis ópticos y sobre todo motores, también pues en los pacientes con esclerosis múltiple tienen otro tipo de problemas, ¿no? Pueden presentar por ejemplo disfunción cognitiva. Obviamente vamos a hacerle un tratamiento sintomático, ¿no? Si el paciente presenta disfunción cognitiva podemos utilizar donepezilo, depresión, inhibidores de la recaptación de la serotonina, como fluoxetina. Paciente con fatiga podemos utilizar amantadina, fluoxetina también. Un paciente con dolores crónicos, los antidepresivos tricíclicos nos pueden ayudar acá bastante. Si el paciente presenta espasticidad, puedo utilizar baclofeno. Incontinencia urinaria, utilizo prazosin, que ustedes saben que también se utiliza para problemas de próstata. Constipación, también puede hacer el paciente por compromiso en la médula espinal. Obviamente voy a utilizar supositorios, enemas, etc. ¿no? ¿Qué factores se han relacionado a un mal pronóstico en la esclerosis múltiple? Si el paciente ha iniciado a una edad avanzada, inicio tardío, mientras más joven se supone que mejor pronóstico, ¿no? Número de brotes en los primeros 2 años. Si en los primeros 2 años hay una cantidad enorme de brotes, lamentablemente el pronóstico es malo. El paciente varón también suele ser progresivo. Si inicia cerebeloso, peor todavía, un pronóstico muy malo. Polisintomático, tiene neuritis óptica, epilepsia, déficit motor, etc. Mal pronóstico. Intervalo de tiempo entre el primer y segundo brote, muy corto, lamentablemente también, ¿no? Persistencia de manifestaciones clínicas a pesar de que el brote ya pasó, pero sigue. Todavía, lamentablemente, mal pronóstico. Historia familiar positiva y clase social baja, más que todo por el cuidado y sobre todo la adquisición de medicamentos ya un poco avanzados, ¿no? Habíamos hablado que existían otro tipo de enfermedades minimizantes del sistema nervioso central. Acá tengo que hablarles de algunas. Una variante llamada la enfermedad de Deming, ¿no? Variante porque se relaciona a una neuritis óptica bilateral. La diferencia importante con la esclerosis múltiple. Esta neuritis óptica en este caso es bilateral y también se asocia frecuentemente a mielitis transversa. El paciente tiene una completa paraplegia con pérdida incluso de esfínter, ¿no? La enfermedad de Valot, por ejemplo, es una enfermedad también que se diagnostica mayormente por anatomía patológica, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente, es una desmineralización de la sustancia blanca subcortical mayormente, ¿no? Diagnóstico por anatomía patológica, un pronóstico malo. La enfermedad de Marchesani-Vignani, una enfermedad relacionada al consumo de vino, no puedo seguirles preguntas, a ver si les gusta preguntar sobre eso, en general relacionada al consumo de alcohol, parece que es un factor un poco desencadenante de ese tipo de pacientes, en el cual el problema mayormente es degeneración primaria del cuerpo calloso. O sea, es una enfermedad desmelinizante del cuerpo calloso que se ve más que todo en pacientes, ¿no?, que consumen vino, que consumen alcohol, y mayormente sus manifestaciones más que digamos motoras es en este caso de tipo demenciales, ¿no? Demencia. La mielinolisis pontina es una enfermedad también desmielinizante en el puente cerebral, pero en este caso causada por iatrogenia, ¿no? Se saben que la corrección digamos muy brusca de sodio en una hiponatremia puede ocasionar esta mielinolisis pontina, ¿no? Pero este tipo de trastornos también son trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central, ¿no? El manejo acá mayormente es de observación. Bueno, entonces hemos revisado las patologías más frecuentes, sobre todo la esclerosis múltiple. Espero que les sirva para su